no nos vamos a ir del Collado porque precisamente ahí se ubica la librería Las Heras. Nos hemos acercado para hablar, bueno, pues el librero de esta librería que nos va a facilitar y a avanzar cuáles son las novedades literarias de estos próximos meses. Estén atentos. Volvemos una vez más a Librería Las Heras para conocer, con la vuelta al cole ya en curso, los nuevos lanzamientos, las nuevas novelas y qué es lo más recomendado para este otoño que ya está ahí, ¿no? Que estamos ya con el mal tiempo, nos apetece más leer, hacer esos planes, ¿no?, de lectura. Así que, César, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Apetece, ¿no?, leer otra vez, no dejarlo, pero como que lo enganchas un poquito más en esas tardes de fin de semana, en esos días que hace peor, parece que vuelven las ganas de leer. Imagino que también se nota, ¿no?, en un negocio como la librería. Sí, se nota porque hay que pensar dos cosas. Primero, que acaba el verano, acaban las vacaciones. Segundo, ya tenemos en unos meses muy cercanos las Navidades y por lo tanto está esa apuesta de largo de las distintas editoriales, de los distintos autores y por lo tanto sí, se unen quizás esas dos cosas. Ese cambio de tiempo, aunque a veces no se note del todo, pero ese cambio del tiempo, el cambio estacional que es muy importante, no es que caigan las hojas, sino que las hojas se abren para ser más leídas. Claro, desde mi perspectiva de cliente pienso, bueno, hay muchos autores que me encantan que de repente sacan todos libros a la vez. Claro, no es casualidad, evidentemente es porque es una fecha importante. Sí, hay dos fechas importantes, Navidades y las ferias del libro. Entonces, diciembre, enero y lo que es abril, mayo, junio, esos son los los dos puntales de la literatura. Entonces, claro, ahora todo va encaminado a esos regalos navideños, a esas lecturas invernales y por lo tanto, tú lo has dicho, ahora mismo vamos a encontrar siempre en estas épocas, ahora y lo que vendrá los meses que nos faltan hasta Navidades, a los autores más destacados. Hay gente que puede echar en falta el suyo preferido, que dice, jo, pues mi escritor, ¿cómo no ha escrito este año? Bueno, hay veces que no puede uno, a lo mejor, la inspiración elaborar. llega cuando llega. Eso es. Bueno, y yo creo que uno de los grandes lanzamientos a nivel mundial, lo hemos visto en todas las televisiones, periódicos, radios, Ken Follett, ¿no? Regresa con la saga de los Pilares de la Tierra. Y cuéntanos, la armadura de la luz, ¿qué va? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y qué nos ofrece Ken Follett? Bueno, Ken Follett se ha convertido en una especie de, iba a decir mostrador, en el buen sentido de la palabra, alguien que muestra lo que es la historia, lo que es la historia. Empezó en una época medieval, ha ido evolucionando poco a poco y ya nos encontramos en 1792. En unos momentos convulsos, en unos momentos de cambio, en unos momentos en los que cualquiera que haya estudiado, que haya leído historia, sabrá que se acaban de producir un montón de cosas. Se ha producido una revolución francesa que ha revolucionado todo el entorno, está en un momento álgido esa nueva revolución industrial que va a cambiar todo el panorama laboral, pero también la forma de vivir, la forma de trabajar en Inglaterra. Entonces, esos dos espacios muy cercanos, pero muy enfrentados a lo largo de la historia, que son Francia e Inglaterra, van a llevar a los protagonistas a mostrar, a hacer, digamos, que un dibujo de todo lo que acontece en ese entorno europeo, de todo lo que acontece, como siempre hace Ken Follett, con unos personajes concretos que van a ser partícipes de esos cambios, pero también van a tener que soportar esos cambios. Narrado perfectamente, a pesar que siempre vemos que Ken Follett no sabe escribir novelas pequeñas, tienen que ser todas muy grandes, pues se hacen cortas. Oye, de nuevo Ken Follett vuelve a mostrar esa forma de contar la historia. Hay muchas novelas históricas, hay quien indaga más en la historia y la describe más, hay quien simplemente deja que entres en ella. Ken Follett sigue explicando y explicando para que el lector entre bien en contexto. Sí, yo creo que permite la comodidad de leer sin tenerte que romper la cabeza. Hay quien dijo una vez que Ken Follett era el mejor escritor de novela histórica, el mejor escritor cinematográfico, porque te mostraba todo, no tenías que imaginarte. Entonces aquí ocurre otro tanto, él te va acompañando, te va mostrando, te va dando esas lecciones de historia que a veces no necesitas nada más. Yo cuando la gente dice, no, es que voy para ver quién era este rey, quién era quien gobernaba, intento saber, bueno, a mí no me parece mal, yo siempre digo que a mí me gusta imaginarme todo, y si me equivoco me da lo mismo, estoy leyendo una novela, todo hay que entenderlo, hay que saberlo, que Ken Follett es un narrador y estamos hablando de ficción, que sí, que todo está basado en hechos reales, pero lo que piensan los personajes nunca puede ser real. Y bueno, nos has ofrecido una alternativa de novela histórica, ¿verdad? Sí, una novela histórica más cercana, bueno, la Babilonia 1580 nos va a situar en ese año, en esa Sevilla también explosiva
después del centro del mundo, después del descubrimiento de América, una Sevilla donde todo se palpita, donde convergen, digamos que todas las miradas de todos los países del orbe, porque en ese momento España es la gran potencia mundial. Pero claro, estamos hablando de Martín Gijón, de una escritora de novela policíaca que demostró que estaba a la altura de las mejores escritoras. La han comparado ya con grandes escritoras del panorama mediterráneo, y hizo Sevilla, en una época actual, ese centro neurálgico de sus aventuras, y en esta ocasión vuelve a serlo, y vuelve a serlo porque aparece un enigma, aparece, bueno, un cadáver o parte de un cadáver, y va a investigar por ciertas personas un poco contrapuestas, porque vamos a encontrar desde el mundo de la prostitución hasta el mundo del clero, investigando, implicadas en el descubrimiento de qué es lo que acontece, como digo, en una ciudad muy bien descrita, donde uno va a sentir los sonidos de una ciudad populosa, de una ciudad vibrante, pero también esos olores que a veces para la gente del siglo XXI no son los más adecuados. Y haciendo esa transición de histórica a policíaca, nos encontramos con el problema final de Arturo Pérez Reverte. Bueno, un Pérez Reverte que, como siempre nos pasa, tiene sus detractores, tiene sus seguidores. Porque tiene su estilo propio. Eso es, pero no deja a nadie indiferente. Y yo reconozco que tenía muchas ganas de leer este libro por las dosis de información que le había mandado. Quizá, si alguien conoce un poco la trayectoria de Reverte, aparte de sus muchas novelas, él siempre se ha considerado un gran lector, un lector de novela de aventuras. Y aquí hay muchas de las novelas que hemos ido leyendo a través de la historia. Si ven la contraportada, aparte de ver a un personaje, se ve la sombra de un reconocido Sherlock Holmes. Claro, aquí hay mucho de la novela clásica policíaca. Hay mucho de Agatha Christie, hay mucho de Sherlock Holmes, hay mucho de todas esas lecturas que nos han ido acompañando a lo largo de la historia, que todos conocemos, aunque no hayamos leído los libros. Pérez Reverte, además, un enfermo, en el buen sentido de la palabra, de Sherlock Holmes y de sus historias. Pues por eso, aquí vamos a encontrar además ese personaje secundario que va a ser en esta ocasión protagonista. Va a ser una novela, como digo, muy tipo Agatha Christie, porque nos va a situar en una isla donde los personajes no pueden salir. A mí nada más la idea me sonaba a Los 10 negritos, esa novela fantástica de la escritora inglesa. Por lo tanto, hay mucho de lectura, hay mucho de intriga, pero también hay mucho de reconocimiento y de pasión por esa literatura. Y para ver una cuarta obra más, estaba de pasada mirando la librería, sabes que me gusta, de repente he visto Lisbeth Salander, me he acordado de la saga Millennium y he dicho, vuelve Lisbeth Salander, pero claro, su autor original no puede escribirlo porque lamentablemente falleció, pero vuelve las aventuras de Lisbeth Salander y Michael Blomqvist. Pero cuéntanos. Bueno, siempre hemos encontrado que las grandes sagas de grandes protagonistas, sobre todo de trayectoria clásica, de aquellos de principios del siglo XX, que luego alguien ensoñó esos personajes y les daba más vida. Bueno, pues Larson falleció casi sin haber acabado la tercera novela, que hubo que completar retocarla a través de sus notas, ¿no? Sí, eso es. Pero claro, tenía algunos aspectos más que alguien siguió con otras 3 novelas, pero en esta ocasión vamos a encontrar cómo Karin Smirnov, que aunque tengo nombre de vodka, tiene nombre de periodista, bueno, pues es una periodista que se enamoró de Salander y que quiso hacer algo más porque ella tenía ideas y le podía dar mucho más juego. Entonces, para mí, mejora mucho los 3 anteriores, sin que nadie se ofenda. Vuelve a recuperarnos esa narrativa periodística, esa especie de investigación de la realidad. Vamos a ver los problemas que suceden en el norte, en Suecia. Vamos a encontrar cómo muchas veces ese nuevo ecologismo, esa lucha por la defensa de la tierra, a veces tiene oscuras pretensiones. Tema muy actual, además. Claro, siempre muchos poderes se quieren aprovechar de eso. Aparece mucho la ultraderecha, aparece mucho el maltrato a las mujeres. Todo ello con esa dosis periodística que tenía la Salander original y el Larson original. Por lo tanto, yo creo que los seguidores de ese tipo de novela, los que les gustó Larson, creo que están, como digo, de enhorabuena, porque vuelven a encontrar a la mejor. Una duda, ¿es continuista o simplemente cuenta una...? Bueno, en realidad todos son continuistas porque todos nacen de lo que ha ocurrido anteriormente. O sea, no se puede prescindir, aunque yo creo que todo este tipo de novelas, lo bueno que tienen, como en todas las sagas en las que el protagonista es el mismo, se pueden leer independientemente, no hay ningún problema.
a veces hacen reflexiones, cuentan algo, que ha sucedido algo, pero que no rompe nada y que incluso luego te puede permitir leer un anterior. Le iba a preguntar, a lo mejor quien lea este vaya hacia atrás y se haga con esa saga de 3 libros de Millennium, ¿no? Que puede darle la riqueza de cómo se creó, ¿no? Toda esta saga y cómo se crearon estos personajes. Sí. Yo reconozco que particularmente ha habido sagas, autores, otra de las que no nos da tiempo a hablar es María Oruña, que nos ha acompañado con su personaje Valentina, una guardia civil del norte. Yo no leí la primera aventura, leí la tercera, pero luego me leí las siguientes porque me llamaron la atención. Entonces, yo creo que es lo bueno que tienen muchos de estos personajes, el que tienen capacidad para crear una historia, pero también que te vuelques un poco en descubrir qué es lo que aconteció anteriormente. Pues César, muchas gracias por enseñarnos algunos de los lanzamientos. Habrá más y hay más, así que pasen por aquí y ya se lo cuentas tú. Hay muchos, ¿no? Y que vean, porque los libros hay que tocarlos, hay que tocarlos, abrirlos. Es verdad. A mí hay una cosa que me molesta siempre, cuando vienen los niños y vienen los padres o los abuelos, y dicen, no toques nada. Al contrario, no. aquí hay que toquen tocar. todos, los libros hay que tocarlos. Muchas gracias, César. Y nada, estas nuevas obras y otras muchas más, ya saben dónde, en Librería Las Heras. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones de César Millán de la librería Las Heras, que por cierto cumple 163 años esa librería en El Collado y es una de las 10 más antiguas de España. Merece su visita, ya no solo por ver el local, sino también para ojear y echarle un vistazo a todas esas recomendaciones.